Vale, chicos, en este vídeo lo que vamos a ver en primer lugar va a ser los momentos de inercia, ¿vale? Que es el tercer punto del tema cero. Un momento de inercia, ¿qué es? O sea, ¿qué nos indica un momento de inercia? Nos indica lo centrada que está un área con respecto a un eje, tanto con respecto al eje Y o respecto al eje Z. Si queremos ver lo centrada que está un área con respecto al eje Z, haremos el momento de inercia con respecto del eje Z y sub Z. Y lo mismo para ver lo centrada que estaría con respecto del eje Y, ¿vale? Entonces, lo que haríamos sería, pues para ver así rápidamente el ejemplo, sería tomar un área cualquiera, en la cual nos dan su centro de gravedad, que es este, y ambos ejes, tanto el Z como el Y. Esta distancia sería la distancia a la cual llamamos Y y esta distancia Z, ¿vale? Entonces, para hacer el momento de inercia con respecto del eje Z, lo que hacemos es la integral de I al cuadrado por el diferencial de área. Y habrá que integrar entre dos extremos de nuestro área. Y lo mismo con la I sub I, que habría que hacer la integral de Z al cuadrado por diferencial de área. Y lo mismo, tendríamos que integrar entre dos extremos. ¿Vale? Ahora veremos un ejemplo rapidillo de cómo calcular el momento de inercia en una determinada figura. Vale, pues aquí tenemos el ejercicio del que hablábamos. Nos piden calcular la expresión del momento de inercia respecto a un eje Z que pasa por el centro de gravedad de un rectángulo. Es decir, nos están hablando del momento de inercia respecto a un eje Z, por lo tanto, la I sub Z. Si nos llegarían a hablar del momento de inercia con respecto del eje Y, pues la I sub I. ¿Qué no sabemos de la I sub Z? No sabemos la fórmula, ¿no? Que es la que hemos puesto antes. Y nos hablan de un rectángulo, por lo tanto nos dibujamos el rectángulo, nos dicen que esta es la altura y esta es la base, y que sabemos de un rectángulo, que el centro de gravedad se encuentra siempre en el centro, ¿no? ¿Vale? Perfecto. Entonces, con esta fórmula y este triángulo deberemos resolver el ejercicio. Vale, lo primero que tenemos que ver es los extremos de la integral. Y lo que tendremos que tener en cuenta es que en este tipo de ejercicios, donde está el centro de gravedad, digamos que sería el origen de cotas, ¿vale? El origen de cotas de la I, de la letra I. Por lo tanto, si esto es H y el centro de gravedad está en el centro del rectángulo, esto es H medios y esto también es H medios. Todo aquello que quede por debajo del centro de gravedad es negativo y lo que quede por encima es positivo. Esto se va a cumplir siempre, ¿vale? Por lo tanto, ¿de dónde a dónde va nuestro diferencial de área? Nuestro trocito que hemos dibujado aquí, este triangulito azul. Pues iría desde menos H medios hasta H medios, ¿verdad? Pues lo sustituimos en la fórmula. Aquí, los extremos de la integral van desde menos H medios hasta H medios. Vale, ¿y qué es esto de diferencial de área? Porque aquí ya nos ha desaparecido diferencial de área, ¿no? ¿Qué es? Vale, pues como bien sabemos, el área es la base por la altura. La I es lo que vamos a ir aumentando, pues imaginemos, ¿no?, que empezamos aquí, la I va a ir aumentando progresivamente, o sea, vamos a empezar por un rectangulito azul aquí y lo vamos a ir subiendo. Es lo que vamos a ir barriendo la sección de abajo a arriba, es lo que se le llama barrer la sección. Por lo tanto, área base por la I, B por I. Y como queremos saber la diferencial de área, ¿qué tendremos que hacer? La B es una constante, por lo tanto la B sigue siendo B y lo único que varía es nuestra I, pues sería B por D de I, ¿vale? Lo sustituimos en nuestra fórmula, la I al cuadrado se sigue poniendo I al cuadrado, que es lo que queremos averiguar, por B y por diferencial de I. Vale, perfecto. Claro, aquí vemos que tenemos una clara simetría, ¿no? O sea, sería un poco tontería hacer desde menos H medios hasta H medios. Por lo tanto, podemos coger medio rectangulito y multiplicarlo por 2, ¿vale? Porque es totalmente simétrico respecto al eje Z, que es el que estamos haciendo. Y si hubiésemos hecho con respecto del eje Y, pasaría lo mismo, también sería simétrico. Hubiésemos barrido todo este eje, ¿vale? Lo mismo. Y podríamos haber hecho, pues, esta parte de la derecha y multiplicarlo por 2. Pero bueno, nos estamos hablando del eje Z, pues eso, cogemos lo de arriba, es decir, la integral desde ¿dónde? Desde 0, origen de cotas 0, hasta H medios,
de todo esto, que es lo mismo que había aquí dentro, por 2. ¿Vale? Si integramos, la b es una constante, por lo tanto pasa afuera. Normal, es una constante, no se integra. Y lo único que nos varía es la y al cuadrado. O sea, aquí vemos que d de i, o sea, lo único que nos va a variar es la y, ¿vale? Por lo tanto, la integral de y al cuadrado, y al cubo partido de 3. ¿De dónde a dónde? De 0 a h medios. De 0 a h medios. Sustituiríamos, aquí sería h medios al cubo, es decir, aquí tendríamos h entre 24 por 2, es decir, o sea, h al cubo entre 24 por 2, por lo tanto, h al cubo partido de 12 y por la b. ¿Vale? Y ahora veremos otro ejercicio del mismo estilo, similar. Vale, nos piden calcular la expresión del momento de inercia respecto a un eje Z que pasa por el centro de gravedad. Lo mismo que antes, sin embargo, ahora nuestro rectángulo no está tieso, sino que está inclinado y tiene un ángulo alfa. No nos dicen cuánto es, pero nos dicen que es alfa, ¿vale? Lo mismo que antes, nos piden el y sub z, no sabemos la fórmula, nos dan tanto la longitud como la base, L y B, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer primero es ver los límites de integración. ¿De dónde a dónde vamos a barrer nuestra sección? Al igual que antes, que barríamos de abajo a arriba, ahora mismo, pues lo que tendríamos que hacer sería barrer desde la parte de más abajo hasta aquí arriba, tomando como origen el centro de gravedad, que bien sabemos está en el centro del rectángulo. Esto tiene la misma longitud que esto, por lo tanto, estamos barriendo desde menos L medios hasta L medios, desde menos L medios hasta L medios. Ahora cambia un poco la cosa, porque ya no tenemos un rectángulo como antes que no tenía ángulo, sino que ahora lo tenemos un poco inclinado. Por lo tanto, si este es nuestro diferencial de área, a la longitud que tiene nuestro diferencial de área le vamos a llamar S. Si nuestro diferencial de área hubiese sido todo este cacho, S hubiese sido esta longitud, ¿vale? Y la fórmula nos pide sacar cuánto es y al cuadrado y cuánto es diferencial de área. Así de una no nos lo sabemos, entonces tendremos que llevárnoslo aparte. ¿Vale? Si sabemos que la altura y es la altura vertical, ¿no? Pero aquí no lo podemos ver a simple vista. O sea, la altura y, si estamos barriendo este diferencial de área, sería esto, ¿no? O sea, esta alturita de aquí sería la y. ¿Cuánto es? Pues nos lo llevamos aquí aparte. Si esto es S, esto es y este ángulo es alfa, ¿vale? Estamos haciendo este rectangulito de aquí para saber esta altura y. Sabemos que el seno de alfa es el cateto opuesto entre la hipotenusa, o sea, y entre S, por lo tanto, ¿cuánto es y? S por seno de alfa. Vale. Punto 1. El diferencial de área, ¿cómo lo sacamos? Al igual que antes, que hacíamos base por altura, habíamos hecho B por I, porque lo que estábamos barriendo era una distancia vertical, ahora estamos barriendo una distancia con ángulo. Le hemos llamado S a todo este cachito que estamos barriendo, por lo tanto, ¿cuánto es el área? Lo que estemos barriendo, S por la base, B. Y si queremos saber el diferencial de área, B siempre es constante, lo único que varía es S, por lo tanto es base por diferencial de S. Lo segundo que buscábamos, ¿qué hacemos? Lo sustituimos en nuestra fórmula y al cuadrado sería S al cuadrado por seno de alfa al cuadrado. Sería S por seno de alfa al cuadrado, pero lo ponemos separado, más fácil. Por diferencial de área, ¿cuánto es el diferencial de área? Base por diferencial de S. Base por diferencial de S. Vale, al igual que hemos hecho antes, podríamos haberlo hecho más fácil, pero lo he hecho así, pues para empezar desde cero, digamos. Podríamos haber barrido desde aquí hasta arriba y multiplicarlo por 2, es decir, desde 0 hasta L medios y aquí un 2 multiplicando. Hubiese sido totalmente lo mismo. Pero bueno, y al final lo que nos queda es, tenemos base constante continuamente, seno cuadrado de alfa es constante continuamente, lo único que nos va a variar es el cuadrado, que se integra, y si lo estaríamos integrando, tendríamos s al cubo partido por 3, y sustituyendo, tanto si hubiésemos hecho de esta manera, con estos límites de integración, o habiendo multiplicado aquí por 2, y integrando desde 0 hasta L medios, nos queda este resultado, ¿vale? Y lo que os he comentado ahora es cuando os pondré la ficha de la que os hablaba, de los distintos momentos de inercia
de figuras simples, ¿vale? Que esta, por ejemplo, no estaría porque no es una figura simple. Aquí ya está algo inclinado, tiene un ángulo, pero vaya, es lo mismo, ¿vale, chicos? Y ahora haremos el siguiente punto de este tema. Vale, ahora veremos cómo tratar los momentos de inercia, pero cuando nos encontremos con figuras complejas. Ya vimos que había distintos tipos de perfiles, infinitos, perfiles NL, en T. Ahí estamos ya dentro de las figuras complejas. No es un rectángulo simple, no es un círculo simple, no es un cuadrado simple, ni un triángulo. Es una figura formada por varias figuras. Entonces, el primer paso será dividir dicha figura compleja en figuras simples. El segundo paso será sacar independientemente el I sub z o el I sub phi, según lo que nos interese, de cada figura, o sea, de cada figura que hemos dividido en el punto 1 respecto a sus ejes que pasan por su centro de gravedad, porque cada figura que hemos dividido, cada subfigura, va a tener sus propios centros de gravedad. Y el tercer y último punto será aplicar el teorema de Steiner, muy importante, y hay que tenerlo en cuenta, que esto habría que hacerlo a cada figura, o sea, a cada división que hemos realizado, que la I sub z total será la I sub z con respecto al centro de gravedad, que es la que hemos sacado en el punto 2, más la área por distancia al cuadrado. El área ya sabemos lo que es, base por altura, si tenemos un rectángulo, o depende de la figura que tengamos, claro. ¿Y qué es D? D sería la distancia a desplazar el eje. El eje que hablamos de eje, o el eje Z o el eje Y, según lo que estemos sacando. Aquí sería desplazar el eje Z y aquí el eje Y. Desde el centro de gravedad de nuestra subfigura hasta el centro de gravedad de la figura principal. Hay veces que coincide, por lo tanto, esto sería 0. Pero suele haber un centro de gravedad de nuestra figura compleja y luego otro de nuestra primera o nuestra segunda o nuestra tercera subfigura. Entonces, habrá que ver esa distancia que tenemos que desplazar para hacer coincidir ambos centros de gravedad. Ahora veremos un ejercicio y veremos que es muy fácil. Aquí puede parecer un poco lío, pero es muy fácil, ¿vale? Vale, chicos, pues aquí tenemos el ejercicio del que os hablaba, que nos dan un perfil en forma de T, por lo tanto una figura compleja. Nos dan las cotas y nos dicen que son en milímetros. Antes de ponernos a calcular lo que nos piden, que es el momento de inercia tanto del eje Y como del eje Z, lo que tenemos que saber es dónde está ubicado el centro de gravedad de nuestra figura total. Aquí tendremos que ser listos, porque, claro, sabemos que es un perfil en T, por lo tanto un perfil simétrico. Entonces, sabemos ya que el eje, o sea, que el centro de gravedad va a estar en esta línea que vemos aquí discontinua, ¿no? Por razones de simetría. Lo único que no sabemos es a qué altura de las I's va a estar ubicado. Sí que sabemos que la cota Z del centro de gravedad va a estar ubicado en la mitad, 40, ¿vale? Pero no sabemos la cota de las I's. Por lo que lo calculamos, como vimos en el primer vídeo. Que lo que habría que hacer sería dividir en subfiguras simples y nos centramos primero en esta de aquí abajo, en este rectangulito, que sería base por altura, 4 por 94, que es 100 menos 6, por la distancia por la distancia a la que se encuentra nuestro centro de gravedad con respecto a la referencia que decíamos que nos marcábamos siempre. Nos acordamos que la marcábamos siempre aquí la de las I's, la de la I igual a 0, y aquí la referencia de la Z igual a 0. Lo vimos en el primer vídeo. Por lo tanto, ¿a qué altura está? Si todo esto es 94 y es un rectángulo, es a 94 medios. 4 por 94, área por la distancia, 94 medios. Y pasamos a la siguiente subfigura, que sería la base, o sea, el área, base por altura, 6 por 80, 6 por 80, y por la distancia que hay desde nuestro centro de gravedad hasta nuestra referencia de las I's, es decir, 100 menos 3, 97. Y abajo lo que poníamos era el sumatorio de áreas, 4 por 94 más 6 por 80, y nos da un resultado de 75 milímetros, o sea, se encuentra ubicada a 75 milímetros de nuestra referencia. Por lo tanto, sabemos que de aquí a aquí ya hay 40, porque estaba en la mitad por razones de simetría, y de altura, en función de las I's, o sea, en el eje de las I's está a 75 milímetros. Aquí está ubicado el centro de gravedad en nuestra figura total.
Y ahora sí podemos pasarnos a calcular tanto el I sub z como el I sub phi. Como bien hemos visto antes, si tenemos figuras complejas tenemos que tener en cuenta si tenemos que aplicar o no Steiner, ¿vale? Ahora lo veremos. Comenzamos con las I sub z. Lo que hacemos es un doceavo por la base por la altura al cubo. ¿Por qué? Porque es un rectángulo. Y como hemos visto en la figura que os he hablado antes, la que os he subido en la teoría, y como hemos calculado en el ejercicio que hemos visto antes, es en un rectángulo el momento de inercia con respecto al eje z y también con respecto al eje y es un doceavo por la base por la altura al cubo, ¿vale? Entonces, la base, ¿qué es la base? No sabemos si la base es o 4 o 94, ¿vale? ¿Qué nos marca que es la base? Esta letrita de aquí. Si estamos hablando de I sub z, la base es el eje z. Y si estamos hablando de I sub i, la base es el eje y. Importante, ¿vale? Por lo tanto, un doceavo por la base, que es 4, el eje de las zetas, por altura al cubo, es decir, si esto es 100, le restamos 6, 94 al cubo. Y ahora nos preguntamos, ¿tenemos que aplicar Steiner en esta primera subfigura? ¿Sí o no? Y la respuesta es, ¿coincide el eje de las zetas de nuestra subfigura con el de la figura compleja total? Es decir, ¿coincide este eje con este? No, hay que desplazarla esta distancia. O sea, esta distancia hay que desplazar para que coincidan. Entonces tenemos que aplicar Steiner, que es sumarle al I sub z que hayamos calculado de la figura simple, área por distancia al cuadrado. Área 4 por 94 por distancia al cuadrado. Que sí, sabemos que esto es 94, ¿no? Hacemos la mitad, 94 medios. Tenemos este trocito ya, o este trocito, mejor dicho. O sea, si esto es 100, hacemos la mitad, 94 medios, perdón, ¿vale? Y le restamos 75, nos quedamos con este trocito. Repito el proceso. Esto es 100, le restamos 6, tenemos 94. La mitad, o sea, esta altura, es 94 medios, ¿vale? Le restamos 75, que es todo esto, y nos quedamos con este trocito, ¿vale? Aquí lo vemos, o podríamos haber hecho lo contrario, 75 menos 94 medios y al cuadrado. Como es al cuadrado, nos dan igual si es positivo o negativo, ¿vale? Y como tenemos otra subfigura simple, hacemos lo mismo. Hacemos un doceavo por la base, que es 80, por la altura al cubo, por 6 al cubo. Y nos preguntamos, ¿tenemos que aplicar Steiner? Es decir, ¿coincide el eje de las zetas de nuestra figura compleja con el eje de las zetas de esta subfigura simple? No, por lo tanto hay que aplicar Steiner, que sería sumarle el área, es decir, 80 por 6, por la distancia que las separa, la distancia que tenemos que mover para que se superpongan los ejes zetas. Que si sabemos que esto es 97 y esto es 75, si restamos a 97, 75, nos quedamos con esta distancia que es la que buscamos y la le damos al cuadrado. Vale, si hacemos toda esta operación, nos queda un resultado de 805,4 por 10 a la 3 milímetros a la cuarta. Siempre las unidades van a ir en milímetros a la cuarta, ¿vale? Tanto en I sub z como en I sub i. O sea, momentos de inercia, milímetros cuarta, centímetros cuarta o lo que sea, pero siempre a la cuarta. Y el momento de inercia con respecto al eje y. Lo que deberemos hacer será lo mismo, un doceavo por la base por la altura al cubo. Ahora estamos en el eje y, por lo tanto la base será el eje y. Entonces tenemos un doceavo por la base. ¿Cuál es la base? Empezamos con este rectangulito en primer lugar, por lo tanto la base va a ser el eje de las i's, es decir, 94. Un doceavo por 94 por la altura a la 3. La altura es 4, por lo tanto, un doceavo por 94 por 4 a la 3. Y nos preguntamos, ¿tenemos que aplicar Steiner? Es decir, ¿coincide el eje de las i's de nuestra figura simple con el de la figura compleja total? ¿Coinciden? La respuesta es sí. O sea, no hay que desplazar ni hacia la izquierda ni hacia la derecha para que ambos coincidan, porque ya coinciden directamente. O sea, sí coinciden, ¿vale? Entonces no hay que aplicar Steiner. Entonces pasamos a la siguiente figura simple, que es este rectangulito de aquí arriba. Lo mismo, un doceavo por la base por la altura al cubo, ¿vale? ¿Cuál es la base? 6. Pues sería un doceavo por 6
por 80, que es lo que mide todo esto, al cubo. Y lo mismo, como ambos ejes Y coinciden, tanto el de la figura simple como el de la figura compleja coinciden, no hay que aplicar Steiner. Por lo tanto, mucho más sencillo que el momento de inercia respecto al eje Z. Si hacemos toda esta operación, nos queda un resultado de 256,5 por 10 a la 3 milímetros cuarta, siempre cuarta, ¿vale? Aquí vemos el resultado. Y este sería el ejercicio.